Dios te bendiga. Saludos en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo y oración es que estés bien por la gracia del Dios que te cuida, que cada día sientas más su presencia y su amor. Quisiera invitarte a uno de los grandes pasajes de la Biblia. Estoy en el libro de Daniel capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Y es uno de los pasajes más preciosos y maravillosos de la Escritura, favorito de los niños y no solo de los niños, pero el tema de este pasaje es confiando en Dios cuando estamos rodeados de leones. Y lo que tú vas a descubrir es que Daniel estaba rodeado de leones mucho tiempo antes de que cayera en el foso de leones reales. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer los primeros 11 versos del capítulo 6. Y luego vamos a referirnos a lo largo del capítulo, quizá lo pueda leer más tarde. Pero es un pasaje asombroso. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas o administradores que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Bendiga a Dios su palabra. Vamos a orar. Oh Padre amado, Dios de bendiciones disfrazadas, que a veces nos llegan revestidas de problemas, pero que dentro tienen todas las semillas de prosperidad y de bendición que tú has separado para nosotros. Danos hoy discernimiento para entender y poder comprender que a veces en medio de nuestros problemas hay semillas de luz, de verdad y de bendición que necesitamos descubrir. Y que tú no te equivocas, que tú no desperdicias nada. Ayúdanos pues a mirar este pasaje desde tu perspectiva divina y ayúdanos a aplicarlo a nuestras circunstancias en medio de los problemas, vicisitudes o desafíos que estemos enfrentando. Porque tú eres bueno, absolutamente bueno, y nunca abandonas a tu pueblo ni lo desamparas, sino que siempre estás a nuestro lado porque tú lo prometiste y tú eres un Dios cumplidor de palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y para su gloria. Amén, amén y amén. En la costa este de Canadá hay una isla también conectada a una semipenínsula. Se conoce como Terranova, la isla y Labrador. Es un lugar muy hermoso. Hace muchas décadas atrás, en la islita de Terranova, en la isla de Terranova, había una villa pesquera.
Y en esa villa pesquera un día salió una flotilla de estos pescadores a mar abierto a pescar. Lo que no se sabía es que vendría una ventisca violenta y pronto, cuando ellos estaban allá, se abetunaron los cielos y de pronto el mar se repicó y vinieron los vientos y las lluvias y los truenos y los relámpagos y de pronto las esposas y los hijos de estos pescadores se llenaron de terror por el peligro que el mar representaba para sus amados esposos. Estaban todos preocupados, madres preocupadas por sus hijos que estaban en el mar, esposas, niños llorando por sus padres. Y para colmo de mal, en un momento donde estaba más oscuro, donde ya llegaba la noche y se ponía más oscura la situación, una de las pequeñas chozas de madera, de las cabañas donde vivía una de las familias, se incendió. Y como no estaban los hombres, las mujeres y los niños no dieron abasto a movilizarse con suficiente rapidez para poder apagar, y toda la cabaña se incendió por un buen tiempo y se consumió. Ellos estaban todos tristes y de pronto, cuando llegaban las primeras luces de la madrugada, ellos pudieron divisar en la distancia a toda la flotilla que venía de regreso a la costa. Y estaban tan alegres todos celebrando. Nadie se había perdido, todos se habían salvado. Todos estaban contentos, excepto una mujer y una familia, la que había perdido su casa en el incendio. Así que ella fue donde su esposo, casi disculpando, se lo abrazó, se celebró que hubiese regresado. Y entonces le dijo: oh, lo siento tanto, tengo una mala noticia que darte, hemos perdido nuestra choza, lo siento, se quemó anoche. Y ella pensó que su esposo estaría devastado, pero el esposo estaba contento, le dijo: gracias a Dios, porque fue ese fuego el que nos guió en la tormenta y por él pudimos regresar a casa, nos salvó a todos. Y todos los hombres de la villa ayudaron al hombre a reconstruir de las cenizas, porque aquella casa les había salvado. Ahora, nosotros que pensamos que hay un Dios soberano que obra en medio de circunstancias que a veces no recordamos o que no podemos entender, pero todas esas oraciones que levantó esa villa llegó sin duda al corazón de Dios y a los oídos del Altísimo. Y Él permitió esa casa que fuera, por decirlo así, la estrella que les guiara hasta donde ellos querían llegar. Bendiciones disfrazadas. Eso es lo que muchas veces tú y yo encontramos en la vida. Situaciones que parecen problemas, parecen maldiciones, por decirlo así, pero que si nosotros las sabemos aprovechar, Dios las transforma en grandes bendiciones. Mira el trasfondo de este pasaje. Estamos en un lugar histórico interesante porque hay un cambio de mando. El imperio babilónico, que alcanzó su cúspide y su clímax allá con Nabucodonosor, y que luego empezó a venirse abajo cuando su hijo llegó a ser el sucesor. Un muchacho que era pervertido, se dedicó a los placeres, descuidó el imperio, y el imperio de los medos y los persas que se habían unido se levantaron y llegaron a conquistar a Babilonia. Y en ese periodo de tiempo ahora hay una nueva administración, porque los medopersas han puesto a un nuevo líder o gobernador de Babilonia. Su nombre es Darío. No se sabe exactamente quién fue este Darío. Algunos piensan que quizá, algunos historiadores piensan que quizá era otro nombre de Ciro, el rey de los medos persas que conquistó a Babilonia. Otros piensan que no era él, sino su hijo. Y otros aún piensan que había un personaje de alta confianza y relacionado a él, que se conoce también como Gurabo, y que quizá este Gurabo también recibió el nombre de Darío. No lo sabemos, pero el hecho es de que él está en control de lo que está pasando en Babilonia, y él está restableciendo el orden después de la conquista. Y ellos han nombrado a 120 administradores regionales, y ellos están debajo de 3 gobernadores, sobre quienes está la autoridad de pedirles cuenta y asegurarse
que los impuestos se levantan con honestidad delante del rey. Pero entre esos 3 gobernadores hay uno que sobresale. Su nombre es Daniel. Él era un hombre de Dios. Él llegó a Babilonia cuando tenía 15 años, exilado de Israel, llevado cautivo. Y por supuesto, a esta hora lo encontramos y tiene cerca de entre 80 y 82 años. Y es un anciano, pero es un anciano respetable, un hombre de Dios. Y Darío piensa que él le gustaría poner a Daniel como primer ministro de los 3 gobernadores. En otras palabras, que fuese Daniel el que gobernase el imperio bajo la ejidad o la hegemonía de Ciro y de Darío. Y él lo está considerando, hay una promoción que se está considerando. Pero cuando se está considerando esto, por supuesto, hay envidia entre estos sátrapas, estos administradores y los otros 2 gobernadores. Ellos no quieren que Daniel alcance este privilegio, quizás porque ellos mismos lo desean, o porque quizás son de otra religión, o porque quizá hay un antagonismo hacia Daniel, una envidia. ¿Quién sabe las razones? El hecho es que ellos quieren sacar a Daniel del camino, pero no saben cómo hacerlo, porque Daniel es un hombre de integridad. Nota lo que leímos. Ellos no encontraban razón porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. En otras palabras, era un hombre de honestidad intachable, era un hombre de integridad incuestionable, no se conocía del escándalo ni acción fraudulenta, ni tenía negocios cuestionables. El hombre era una página abierta, era transparente, no tenía, como dicen por ahí, esqueletos en el closet. Él era un hombre de Dios. Así que esta gente empieza una conspiración y se preguntan, pero ¿qué podemos hacer en contra de esta persona que es tan noble? ¿Cómo lo vamos a atacar? Y yo me imagino que en ese momento se levantó un astuto y suspicaz adversario. Y yo creo que quizás recibió del mismo Satanás esta idea. Dijo, bueno, es que ahí es donde tenemos que poner la trampa. Hagamos de su fortaleza su debilidad. Y entonces dijo, ¿qué es lo que él más hace? ¿Y cuál es el secreto de la vida que lleva? Y todos dijeron su vida de oración, porque ellos sabían que era un hombre consagrado a Dios, que oraba 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Seguramente que oraba durante todo el día, quizás las noches también, pero él era un hombre que había puesto 3 paradas en su caminar con Dios diario. Y en una de esas paradas él pausaba para buscar el rostro de Dios y daba gracias a Dios por todas las cosas que Dios había hecho. Así que ellos dijeron, en eso lo podemos atrapar. Y si tú notas, ahí dice que el verso 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes acordaron y se presentan de esa manera ante el rey, pero están mintiendo, no son todos, no está Daniel. Así que ellos engañan, ellos mienten y se acercan y presentan al rey una estrategia que por fuera parecería genial. Ellos decían, la mejor manera de fomentar la unidad de todo este nuevo imperio y la rápida aceptación de Darío como su rey, lo mejor y más rápido y efectivo sería que se presentara a Darío como el benefactor de todas las personas de ese reino. Y para eso, ¿qué mejor que tener un mes donde nadie pidiera a sus dioses nada, sino que de la generosidad del rey ellos recibieran todo lo que necesitaban? ¿Qué mejor manera? Dicen, todo el liderazgo del imperio para que se exalte al rey y se fomente la unidad entre todos y que todo gire alrededor de el mismo Darío. Parecía una idea genial. Pero ellos también sabían que los medo-persas tenían una monarquía constitucional y como tal, lo que el rey declarara y decretara
tenía una fuerza irrevocable. En otras palabras, después que el rey decretaba algo, no se podía contradecir. Si él mismo cambiaba de opinión y decía, ¿saben qué? Me equivoqué, vamos a cambiar eso. No lo podía hacer. La ley de ellos era irrevocable porque los gobernantes de ese tiempo eran considerados como dioses infalibles también. Así que ellos vienen y le presentan esto, pero es una trampa. La trampa ideal que ellos han realizado para atrapar a Daniel. Porque ellos sabían, número uno, que la oración era el oxígeno de la vida de Daniel. La oración es oxígeno, es lo que nos permite respirar. En medio de las luchas, los problemas, los desafíos, las vicisitudes, las crisis, cuando tú te conectas con Dios es cuando tú recibes la gracia, el poder y la misericordia. Es cuando tú experimentas la presencia del Señor Jesucristo. Es cuando tú sientes que todas sus promesas se cumplen. Es cuando resuenan en tus oídos el eco de su promesa. Estaré con vosotros todos los días. Es cuando tú escuchas la promesa del Señor del poder del acuerdo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, cualquier cosa que pidieren, yo lo haré en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando tú te conectas a Cristo en la oración, en la crisis, ahí es donde Dios te da su paz. Ahí es donde se movilizan en respuesta a tu petición los recursos del universo. El universo entero conspira cuando Dios dice, voy a mostrarle favor a mi hija o a mi hijo, a mi siervo o a mi sierva. Entonces de pronto ángeles son enviados a socorrernos. Entonces tú y yo podemos declarar, de verdad hay esperanza. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué de atemorizarme? Entonces tú puedes levantar tus ojos a lo alto y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, el poder de la oración. En países donde la iglesia es perseguida, hermanos han descubierto que cuando no tienen nada más y solo tienen la oración hace toda la diferencia. En lugares donde, en países perseguidos, donde hermanos han tenido que enterrar sus Biblias, porque los gobiernos han declarado que si te encuentran con una Biblia es un delito. Aún en esos lugares, tú descubres que esos hermanos encontraron en la oración su refugio, su dulce refugio en la tormenta. Y a través de sus oraciones, no solamente ellos fueron preservados, fortalecidos, aún para encarar la muerte si les llegaba, y con honor y honra exaltar a Jesucristo y darle gracias a Dios por el privilegio de ser mártires. Aún allí la oración era lo que les sostenía, lo que les fortalecía. Recuerdo un libro escrito por un poeta de una nación donde la iglesia era perseguida, donde él decía que cuando llevaban a los cristianos a los paredones de fusilamiento, allí mismo los cristianos exaltaban a Dios porque iba a ser muerte súbita, gloria instantánea. Y los guardias que los llevaban, algunos se volvieron hasta locos, perdieron la razón por la culpabilidad, porque veían a estos hombres y mujeres valientes que no le tenían miedo ni a la muerte y con Cristo podían enfrentar todo lo que el diablo o el mundo o los enemigos del reino le trajeran. Daniel, para él la oración era oxígeno. Para él la oración era un refugio, hablar con Dios, echar sus cargas sobre el todopoderoso Dios, era lo que lo levantaba, le daba fuerzas, le bendecía. Por eso él oraba tanto. Por eso, acuérdate, Daniel está plantado y está rodeado de leones. Antes de que él lo manden al foso de los leones, ya él estaba enfrentando leones.
y los había estado enfrentando por décadas. Desde los 15 años que él llegó a esta nación enemiga de su pueblo, donde él sufrió y posiblemente fue hasta emasculado en su juventud y fue hecho un eunuco, como algunos piensan. Desde todo lo que tuvo que enfrentar, la oración fue el oxígeno que él respiró, y con la oración él prosperó porque Dios le extendió su favor. Y a través de todo lo que él vivió y todos los combates que tuvo y todas las amenazas y las traiciones y las conspiraciones que se levantaban contra él con la frente en alto, él pudo vencer y prevalecer. Y Daniel llegó a ser como un yunque que desgastó todos los martillos que se levantaron en su contra, porque Dios lo guardaba y lo sustentaba y no dejaba que sus palabras cayeran al piso. Porque Dios era fiel, porque él era fiel a Dios. Así que si la oración era su oxígeno, su confianza estaba en Dios. Daniel había descubierto que cuando tú estás rodeado de leones, es cuando más cerca tú necesitas estar de Dios. Cuando todo alrededor tuyo tiembla, tú descubres que Dios es tu esperanza y tu castillo. Es interesante porque Daniel sin duda conocía el Salmo 37. Y no hay duda en mi corazón de que muchas veces el Salmo 37 era el salmo que él más leía cuando estaba rodeado de toda esa maldad que estaba a su lado. Mira lo que dice el Salmo 37, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites de manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Tú no crees que este salmo sería la experiencia diaria de él? Con todos los enemigos que se levantaban y todas las armas que traían contra él, todas las conspiraciones desde el tiempo de Nabucodonosor hasta el tiempo presente con Darío. Daniel veía gente que se levantaba contra él y desde sus rodillas él ponía su confianza en Dios. Y mira lo que pasaba. Ellos eran deshechos. Los miraba y desaparecían. Como dice el verso 11, el verso 10, de aquí a poco no existirá el mal, observará su lugar y no estará allí. Y él vivía eso todos los días. Y él veía que venían las olas de maldad contra él y se tenían que replegar, porque Dios lo guardaba y lo protegía. Así que él había aprendido durante toda su vida a manejar estos leones, confiando y descansando en Dios. Porque esa es la experiencia de todos los grandes hombres y los grandes siervos de Dios, las grandes mujeres y hombres de Dios. Ellos han aprendido a confiar en Dios. Y cuando tú lees la historia de la iglesia y ves esos nombres allí, y lees sus vivencias, y lees su biografía, tú descubres que en los momentos más cruciales, ellos descubrían que poner su confianza en Dios les permitía salir airosos. Como cuando Anastasio, el gran teólogo cristiano, cuando estaban luchando por la deidad de Jesús, y el hereje Arrio se había levantado y había confundido la mente de muchos, incluyendo la mente del gran emperador Constantino. Y lo habían exilado al pobre Anastasio varias veces, pero él no se rendía, él luchaba. Y dice que la última vez que decían que lo iban a exilar, alguien corrió a él y le dijo: mira, Anastasio, corre, todo el mundo está en contra tuya. Y él, poniendo su confianza en Dios, dijo aquellas famosas palabras: si todo el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo entero. Qué tremendas palabras de un hombre
que dependía de la oración como Daniel y que había puesto también su confianza en Dios. ¿Y qué de John Knox, el famoso predicador escocés? Dice que la reina María, la católica, decía: yo no le tengo miedo a nadie, sino a las oraciones de Juan Knox. Un hombre que con sus oraciones hacía temblar el mundo. La oración famosa de él le decía a Dios: Señor, dame Escocia o dame la muerte. Y Dios le dio Escocia para el Evangelio de Jesucristo. Hombres como ese son reflejos de la clase de hombre que era Daniel. Daniel era un hombre que temía a Dios, era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre que pensaba en Dios y Dios lo respaldaba. Y es interesante que es en este momento crucial, cuando él está confiando en Dios, que se levanta la gran oposición, ¿no es cierto? Esta conspiración viene contra él como un tsunami. Viene contra él porque es motivada por hombres que buscan destruirlo. Pero nota que él no pierde el sueño. Cuando él se entera, en vez de él desanimarse o de derribarse o deprimirse, él está ante una encrucijada. ¿Y qué hace él? Él decide hacer lo que siempre ha hecho: esconderse y refugiarse en su Dios. Así que él va a su habitación, dobla sus rodillas, mirando hacia Jerusalén, como había dicho el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, cuando el pueblo haya sido llevado de esclavos a otro lugar, desde donde estén, miren hacia Jerusalén y oren por ella, para que Dios los retorne. Y eso es lo que él hacía. En tiempos difíciles, acuérdate quién eres, mantén tu integridad, oxigénate con la oración y sobre todo confía en Dios. Recuerdo la historia escrita por un hombre de Dios llamado Norman Vincent Peale. Fue un pastor a quien yo le contaba de un amigo que él tenía, que estaba en línea para ser promovido como presidente de toda la corporación donde él trabajaba. Todos pensaban que él era el hombre ideal, tenía toda la capacidad, tenía la pericia, tenía el deseo, tenía la gracia, todos le amaban. Decían: este hombre va a ser un gran presidente un día. Y el presidente de la compañía decidió irse y todos esperaban que él fuese nombrado. Pero inexplicablemente la junta de la compañía decidieron traer otra persona de afuera y no le dieron la promoción esperada. Él se lastimó, él se sintió mal, porque él esperaba, era su hora, era su momento. Su esposa estaba furiosa. Su esposa le decía a él: renuncia, no te merecen. Y ella estaba tan enojada cuando Norman Vincent Peale se reúne con ellos, porque le piden que oren con ellos. Y él va y ora, y cuando él ora le dice: mira, una cosa es lo que tú sientes, yo entiendo, le dice a la esposa, pero vamos a ver qué les dice Dios. El esposo decía: yo no siento de Dios renunciar, yo amo la compañía, yo quiero ayudarla. Yo lo que siento es que debo quedarme y capacitar al nuevo presidente para que él sea exitoso. Y así fue, el hombre vino. Él estaba perdido y el hombre le sirvió de brújula, le mostró el norte, le guió, le entrenó, le ayudó. Y después de 2 años de trabajar con él, habían llegado a ser grandes amigos. Aún las esposas habían congeniado muy bien. Y cuando después de 2 años llegó el momento de que él se fuera, él recomendó a la junta que lo nombraran a él. Y lo nombraron a él. Y ahora el hombre tenía el trabajo que siempre había deseado, pero la compañía estaba en mucha mejor posición y él pudo llevarlo todavía más lejos, porque él tomó el camino de la humildad y de la dependencia en Dios. Este varón había dicho: yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y esto es lo que siento que Dios ha puesto en mi corazón: ayudar a la otra persona, poner a un lado mi resentimiento, mi dolor, no darle cabida a la amargura, hacer lo correcto y dejar el resultado en las manos de Dios. Y Dios soberano supo lo que hacía. Y el éxito después, el final, fue mucho más grande de lo que había imaginado. Pero Daniel es un hombre que sabe lo que tiene que hacer y hace lo correcto, actúa con integridad. Y por supuesto, se levantan los acusadores
Y ahí es que vienen y lo atrapan orando. Y lo llevan ante Darío. Y le dicen, mira, Darío, este es el hombre, él violó la ley. Y ahí es donde todo se descubre. Darío se da cuenta de que todo había sido un ardito, una trampa. Que el único enemigo de ellos había sido Daniel. Que no habían sido todos, que Daniel se había quedado fuera. Y que todo lo habían hecho para atacarlo a él. Así que él trata de salvar a Daniel porque lo aprecia y sabe la clase de Dios que es el Dios de Daniel. Pero dice que trabajó hasta la noche, pero no hubo manera. Sus abogados no pudieron encontrar una vía de escape del decreto del rey. Y no quedó más remedio que cumplir la ley. La ley había estipulado que a la persona que descubriera orando a otro Dios tenía que ser lanzado al foso de los leones. Así que tomaron a este hombre de Dios y lo llevaron al foso de los leones. Si tú sigues leyendo el pasaje, tú te vas a dar cuenta que el rey Darío se siente tan mal. El pobre ni duerme esa noche pensando por Daniel. Y él le dice, yo espero que el Dios que tú sirves te guarde y te proteja. Y a la siguiente mañana él se levanta y el verso 20 dice, y acercándose al foso el rey llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar de los leones? Oh, nuestro Dios se especializa en guardarnos de los leones. Él había guardado a Daniel de todos los leones anteriores y lo iba a guardar también de estos. Así que él responde, le dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el rey lo sabía. Y lo que el rey va a hacer es que él va a hacer justicia. Él ahora va a tomar a todos aquellos que conspiraron contra él y los va a lanzar a ellos al foso de los leones. Pero Daniel lo va a exaltar, lo va a vindicar. Y lo vemos en el verso 26 y 27. Dice allí, de parte mía, dice el rey, expuesta esta ordenanza irrevocable, ¿te acuerdas? Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Qué glorioso testimonio de parte de este rey! Dios fue exaltado porque su fidelidad y su misericordia mostrada a Daniel. Daniel lo sabía, ahora el rey lo sabe. Y él tenía el poder de decretarlo a todo su reino. Y desde ese día, nota esto, Daniel fue promovido. Él prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, dice el verso 28. En otras palabras, aquella promoción que venía tan atada con toda la oposición satánica de estos sátrapas y de estos gobernadores, si él hubiera sido puesto como primer ministro, ellos hubieran buscado la manera de derrocarle. Pero ahora Dios había tomado ese problema, esa dificultad, esa crisis, y la había usado como una bendición disfrazada para darle la promoción a Daniel y a la misma vez limpiar la arena de sus opositores. ¿No es Dios maravilloso? ¿No es Dios glorioso? ¿No sabe Él transformar nuestras situaciones dolorosas y trágicas y complejas y problemáticas en bendiciones? ¿O ese es nuestro Rey? Entonces, ¿cómo enfrentamos la vida
si tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros? Bueno, oxigénate con la oración. Busca su rostro, conéctate con Él, llévale tus problemas, ponlos delante de sus pies. Dile al Señor, Señor, yo quiero que de ahora en adelante estos sean tus problemas, no los míos. Y después confía en Dios. Confía en Dios, dile, Señor, son tuyos. Y yo soy tuyo. Y yo me encomiendo a tu cuidado. Tú obrarás. Declara con tus labios. Dale voz a tu fe. Y declara la fe de que Dios te va a ayudar. De que Él te va a sustentar. De que Él te va a fortalecer. Que Dios va a estar contigo como poderoso gigante. Señor, tú me vas a ayudar en esta crisis, en esta situación. Y luego, con humildad, depende de Él y permite que sea Dios quien te exalte, porque Dios exalta a los humildes. Brilla donde Dios te ha plantado, trabaja y sirve con integridad. Confía en Dios para tu promoción, no la busques por tus propias fuerzas. No trates de hacerlo en el poder de la carne. Deja que sea Dios quien en su tiempo perfecto lo haga. Descansa en su justicia, en su rectitud. Descansa en el amor de un Dios que te ha dado promesas inquebrantables y que obra tras bastidores en medio de la oscuridad. Un Dios que te guarda de los leones que te rodean. Vamos a orar. Oh Padre amado, qué historia tan emocionante. Y saber que eso realmente pasó. Y que tú sigues siendo el mismo Dios glorioso y maravilloso que Darío declaró. Un Dios que guarda, cuida, protege y honra la fe de sus hijos. Yo no sé qué problemas enfrenta mi hermano, mi hermana en este día, pero quizá ellos también están rodeados de leones. Señor, reprende esos leones. Sácalos de sus vidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Guárdales en medio de la oposición. Promuéveles en tu tiempo perfecto. Y exalta a Jesucristo sobre todas las cosas en sus vidas y en sus corazones. Que ellos puedan alimentarse de la oración. Que ellos puedan confiar en ti. Que ellos puedan humillarse delante de ti para que sean exaltados por tu gracia, por tu poder, para tu gloria. En el nombre de nuestro Rey Jesús te lo pedimos. A Él sea la gloria por la eternidad. Bendito eres, Señor Jesucristo. Rey de reyes, Señor de señores. Nuestra vida y nuestro pan eres tú, Señor. Bendice a nuestros hermanos. Provéele lo que les hace falta. Guárdalos en el poder que hay en tu nombre. Y dales la paz de tu presencia, Señor. En tu nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Y ahora recibe la bendición acostumbrada, amado hermano, amada hermana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Veo a mi alrededor, en cada paso que doy, enciendes mi corazón, sacudes mi interior.